Ciudad Escolar Confenalco, Área Ciencias Naturales y Tecnología. Apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio tutorial en el que estaremos abordando los contenidos temáticos para el desarrollo de la actividad número 2, que tienen como base el componente químico. Damos paso al momento de reflexión, la cual dice de la siguiente manera: los resultados que consigue serán directamente proporcionales al esfuerzo que aplique. Recordemos, apreciados estudiantes, que en el mes de marzo estaremos trabajando el valor del esfuerzo. Durante todo el año estaremos nosotros persistiendo en el valor de la perseverancia. Jóvenes, dentro de la dinámica o estructura de la clase que estaremos trabajando en cada uno de los encuentros sincrónicos, vamos a encontrar la siguiente nomenclatura: la fecha, el periodo en el cual estamos trabajando, el nombre de la asignatura, el grado, el curso correspondiente, los documentos con los cuales se relacionan las actividades que nosotros estamos desarrollando, que como vemos ahí se trata de registro de planeación del desarrollo curricular, el cual está íntimamente correlacionado con cada una de las guías que estaremos nosotros proporcionando para su aprendizaje, el valor referido a cada uno de los meses del año específicamente. Para el caso de esta guía estaremos trabajando el logro número 2, el cual dice de la siguiente manera: explicar la formación de nuevos compuestos mediante la clasificación de las reacciones químicas y la estequiometría, reconociendo los sistemas de nomenclatura para identificarlos a partir de las funciones químicas. Estaremos trabajando en cada encuentro las distintas fases de nuestro modelo MGI. En este caso iniciaremos con la intervención docente. Los contenidos que estaremos trabajando son compuestos químicos, balanceo y reacciones químicas. Dentro de las actividades estaremos en todos los encuentros sincrónicos habilitando espacios para desarrollar cada una de las actividades que se sugieren desde los módulos activamente. Los recursos que estaremos nosotros utilizando: el texto físico, virtual, nos estaremos apoyando de videos tutoriales e invitándolos a realizar consultas en diferentes fuentes. Dentro de los criterios de evaluación de la actividad tendremos el desarrollo de la actividad propiamente designada, la participación en clase, la socialización de las actividades por parte de los estudiantes, evaluaciones escritas, evaluaciones orales, entre otras. Bien, comencemos recordando qué es la química. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. La química, a su vez, se divide en distintas ramas, como la química general, que estudia los principios y propiedades que rigen a todas las ramas de la química. La química descriptiva estudia los principios y obtención de cada sustancia química, que pueden ser inorgánica y orgánica. Las inorgánicas son las sustancias inanimadas y las orgánicas son las sustancias que se derivan del carbono. Por su parte, la química aplicada tiene incidencia sobre otras disciplinas, sobre otras ciencias, se relaciona con otras ciencias. La química analítica estudia las técnicas para identificar, separar y cuantificar las sustancias, que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas estudian las técnicas para identificar sustancias químicas y las cuantitativas estudian las técnicas para cuantificar las sustancias.
Ahora hablemos de la nomenclatura química. ¿Qué entendemos por nomenclatura química? Es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar los compuestos químicos. Dentro de ellas tenemos la sistemática o nomenclatura tradicional o funcional. En la nomenclatura tradicional observemos que se nombran con los sufijos oso e ico, dependiendo de la mayor o menor valencia del metal que acompaña al oxígeno. Observemos detenidamente la tabla. La sistemática nombra las sustancias con prefijos numéricos griegos. Estos indican la atomicidad, es decir, el número de átomos presentes en las moléculas. Las fórmulas para nombrar los compuestos pueden resumirse de la siguiente manera: prefijo más el nombre genérico más el prefijo y el nombre específico. Observemos el ejemplo: hidróxido de potasio. Miremos la tabla, también nos va a servir de mucho teniendo en cuenta los ejemplos que se relacionan. En la nomenclatura, este tipo de nomenclatura inorgánica consiste en nombrar los compuestos empleando números romanos para indicar los estados de oxidación de algunos de los elementos que forman parte de dicho compuesto. Estos números romanos se colocan al final del nombre específico. Miremos el ejemplo: óxido de cloro. Algunos ejemplos de nomenclatura química o algunos ejemplos para cada uno de los casos de nomenclatura. Por ejemplo, la sistemática: hidróxido de sodio. Dentro de la nomenclatura stock: hidróxido de sodio. La tradicional: hidróxido sódico. Y así miremos la tabla en la cual se establecen los nombres de acuerdo con el número de valencia, de acuerdo con las características y fundamentos para cada una de este tipo de nomenclatura, en la cual pues nos hacen especificaciones para referirnos a cada uno de estos compuestos. Demos paso al tema de las funciones químicas. ¿Qué entendemos por una función química? Se llama función química a las propiedades comunes que caracterizan a un grupo de sustancias que contienen estructuras semejantes, es decir, que poseen un determinado grupo funcional. Función de los ácidos. ¿Qué son los ácidos? Son compuestos covalentes que disueltos en agua desprenden gran cantidad de iones de hidrógeno. El hidrógeno es el grupo funcional para los ácidos. Estos pueden ser binarios y ternarios. Los hidróxidos se obtienen a partir de un óxido básico más agua. Se dice que los hidróxidos resultan de la combinación de los no metales con el agua. Los óxidos son compuestos binarios que se forman al combinar un elemento con el oxígeno. Se caracteriza por su grupo funcional, el oxígeno. Se clasifican en óxidos básicos y óxidos ácidos. Miremos el ejemplo: el hierro más el oxígeno forman el óxido de hierro 3, o lo podemos denominar óxido férrico. Entonces, ¿qué vemos? La presencia de un metal más la presencia de un elemento no metálico, como el oxígeno. Los óxidos básicos o metálicos son compuestos binarios formados por la combinación de un metal
y el oxígeno. Se caracteriza porque al combinarse con el agua forman bases o hidróxidos. Los óxidos ácidos resultan de la combinación de un no metal más el oxígeno. Ejemplo, el carbono más el oxígeno forman el óxido de carbono. Las sales son compuestos iónicos que generalmente se disuelven en agua. Se nombra primero el anión proveniente del ácido y luego el catión proveniente del hidróxido. Hagamos lectura del ejemplo que se relaciona en la parte inferior. Demos paso al concepto de enlaces químicos. Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confiere estabilidad a los compuestos. Es decir, los enlaces químicos son los que permiten esa asociación, esa relación entre cada uno de los elementos o cada uno de las moléculas de estos elementos constitutivos. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química se define como el proceso en el que una o más sustancias se transforman en otras sustancias diferentes. Estas a su vez se clasifican en composición o síntesis. ¿Cuál es su característica principal? Dos o más sustancias se unen para formar un solo producto más complejo. Descomposición o análisis. Su característica principal ocurre cuando a partir de un compuesto se producen dos o más sustancias. Desplazamiento o sustitución. Su característica principal ocurre cuando un átomo sustituye a otro en una molécula. Doble sustitución o intercambio. Su característica se realiza por intercambio de átomos entre las sustancias que se relacionan. En una reacción química se produce un reordenamiento de los átomos. Las sustancias iniciales se modifican. Recordemos que una ecuación química indica de forma simbólica los cambios que tienen lugar en una reacción química. Permite conocer las sustancias que intervienen en el proceso químico y la proporción en la que lo hacen. En una ecuación química observamos dos factores que son importantes o dos elementos que juegan gran importancia, como los reactivos y el producto. En toda reacción química se cumple el principio de conservación de la masa y el principio de conservación de las cargas eléctricas. Para ello la reacción química debe estar ajustada, debe estar balanceada. La misma cantidad de átomos que encontramos nosotros en el reactivo es la misma cantidad de átomos que vamos a encontrar en el producto. De esa manera estaremos ajustando, equilibrando, balanceando la ecuación. Más adelante, de forma detallada, vamos explicando al detalle cómo se balancean o cómo se hacen estos procedimientos para balancear las ecuaciones. Jóvenes, recordemos que en la actividad, en la actividad correspondiente a la guía número 2, se explica al detalle el paso a paso de cómo procederemos nosotros para dar respuesta a estas actividades, para dar cumplimiento. Para ello estaremos nosotros trabajando de la mano con nuestro módulo, con el texto en físico y el texto virtual. Cada una de las actividades que se describen en las guías, en la actividad de aprendizaje, corresponden a distintas páginas del texto activamente, para lo cual te pedimos que
leas detalladamente las páginas que se citan dentro de la actividad y puedas desarrollarla para dar respuesta a los requerimientos que se realizan por el docente. Deseamos que tengas éxito en el desarrollo de la actividad. Feliz día y que el Señor los guarde a cada uno de ustedes en su travesía por la dinámica del aprendizaje. Bendiciones.